Causachun Coca presenta. A lot of young people know nothing Venezuelan about. Foreign Minister Jorge Arreaza. At 1 a.m. in Vienna, where world powers running. Contexto internacional. In undocumented immigrants from deportation. Todo el panorama informativo en América Latina, Centroamérica, Norteamérica, Europa, África, Asia, Oriente y el mundo entero. Contexto internacional. Contexto internacional. Programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Contexto internacional. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí en el Trópico de Cochabamba y en todo Bolivia que nos acompaña en este programa de la tarde Contexto Internacional con mí, Oliver Vargas, donde vamos analizando lo que es las noticias internacionales. Bueno, empezamos con los titulares. Gobierno de Venezuela acusa a Colombia de proporcionar apoyo al grupo armado que protagonizó la incursión fallida marítima. Estados Unidos no entrega pruebas para sus acusaciones contra China y el origen del COVID-19. Líder israelí admite que es imposible eliminar a Hezbollah. Bueno, empezamos con la drama que sigue en Venezuela sobre la incursión, el ataque marítimo fallido procedente de Colombia. Y ahora el ministro de Comunicaciones de Venezuela acusa al gobierno de Colombia, un gobierno de la derecha, pro Estados Unidos, de dar apoyo al grupo armado que lanzó el ataque marítimo contra Venezuela con fines de hacer un golpe de Estado. Bueno, ayer hemos hablado de este ataque que sufrió Venezuela por parte de un grupo de mercenarios terroristas que buscaban realizar un golpe de Estado en Venezuela. Pero anoche también salió más información. Salió que 2 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos en Venezuela, en el pueblo de Chuao, en el estado Aragua. 2 mercenarios que eran integrantes de un grupo terrorista que buscaba desestabilizar Venezuela, hacer golpe de Estado en Venezuela. Y muy impresionante de que este grupo de mercenarios han sido cazados no por las autoridades venezolanas, sino por una milicia de pescaderos, así los que estaban los que están en la costa, ¿no? Buscando los pescadores. Le han visto a este grupo mercenario terrorista y que en Venezuela, la revolución bolivariana, como siempre dijo el comandante Chávez, es una revolución pacífica, pero no una desarmada. En Venezuela sí existen milicias, obreras, y parte de esa milicia
de los pescaderos han logrado identificar y cazar a este grupo terrorista y de ahí entregarlos a las autoridades. Muy impresionante la manera en que la clase trabajadora de ahí se ha organizado para defender su país, defender la integridad territorial de su país frente a un ataque, invasión liderado por dos ciudadanos estadounidenses. Y estos dos ciudadanos de Estados Unidos son dos que formaban parte de, bueno, las élites del ejército estadounidense, lo que es las boinas verdes del ejército de Estados Unidos, gente que han estado en Irak, en Afganistán, y ahora quería destruir a Venezuela. Pero el pueblo junto al ejército, un ejército popular del pueblo, han logrado derrotarlos. Pero ahora salen las dudas de que, bueno, de dónde salieron su financiamiento, su apoyo logístico. Y el gobierno de Venezuela está diciendo que Colombia ha tenido un papel en apoyar a este grupo terrorista. Estas fueron las palabras de Jorge Rodríguez, que es el ministro de Comunicación del gobierno bolivariano de Venezuela. Escuchamos sus palabras y sus acusaciones contra Colombia y el gobierno de Iván Duque de Colombia. Es que queda perfectamente claro ya, más allá de todas las veces que lo ha denunciado el presidente Maduro, de todas las veces que lo ha denunciado la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, mi persona, el canciller Jorge Arreaza y muchos otros funcionarios y cuadros de la Revolución Bolivariana, que Colombia, el gobierno de Colombia, utiliza el territorio de la República de Colombia para planificar, organizar, entrenar, proporcionar logística a todos aquellos que procuren actos de violencia, actos de agresión en contra de Venezuela. Desde el establecimiento de campamentos paramilitares y de entrenamiento paramilitar y de mercenarios, que ya se ha denunciado hasta en la Asamblea General de Naciones Unidas, hasta el entrenamiento y la puesta en marcha de un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro el pasado día 4 de agosto de 2018. Todos ellos organizados, planificados, desarrollados desde el punto de vista logístico y operativo en Colombia, con la anuencia del gobierno de Iván Duque, con la anuencia de funcionarios del gobierno de Iván Duque, de los servicios de inteligencia y de las fuerzas policiales y armadas de la República de Colombia. Bueno, son las declaraciones de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Venezuela. Pero bueno, toda esta historia, todo esto sobre, bueno, la manera en que Venezuela ha logrado derrotar otro golpe de Estado, otro intento de golpe de Estado. Ya llevan muchos, en los últimos 2 años, ya son muchísimos los intentos a un golpe de Estado en Venezuela, pero siempre derrotados. Y una gran parte porque el ejército de Venezuela no es como cualquier ejército, es un ejército popular que tiene un enlace con el pueblo bajo lo que se llama en Venezuela la Unión Cívica Militar. Y que, después del golpe de Estado contra el Hugo Chávez en el 2002,
que solo duró unos días. De ahí hubo una limpieza dentro del ejército, sacarlos de la extrema derecha, y de ahí han formado un ejército a base de los principios revolucionarios de la República Bolivariana de Venezuela, principios de liberación nacional, de proteger la soberanía nacional, más que todo. Y entonces por eso que los militares de Venezuela no hacen golpe de Estado, no trabajan con los Estados Unidos, porque para ellos primero es la patria, y así se formaron también políticamente. Dentro del ejército se formaron con una formación política revolucionaria que les dio el gobierno bolivariano de Venezuela. Y por eso sigue ese enlace entre los militares y el pueblo revolucionario chavista. Y así Venezuela logra derrotar cada vez cualquier intento a hacer un golpe de Estado en su territorio. En realidad los golpistas de Venezuela nunca van a lograr nada. Y bueno, para ampliar lo que es nuestro entendimiento de estos sucesos, lo que está pasando ahorita en Venezuela, en esta entrevista que hicieron Hispan TV con el analista Pablo Joffre, que sigue el análisis de lo que fue este ataque marítimo en Venezuela y qué significa. Aquí les dejo esta entrevista con el analista internacional Pablo Joffre. Yo creo que aquí que alguien poco informado de la política de sanciones, bloqueos y amenazas que ha recibido Venezuela podría pensar que esta operación que se realizó en La Guaira, que se ha informado tanto por Diosdado Cabello como por el ministro del Interior, podría ser una sorpresa. El que piensa así es que no entiende nada del proceso de desestabilización al cual ha sido sometido la República Bolivariana. Recordemos las amenazas de Elliot Abrams el día 8 de abril, que anunció que habría más sanciones y más medidas coercitivas. Lo hizo en una conferencia de prensa en un centro de estudio estratégico. Y recordó además un hecho lamentable para Latinoamérica. Dijo: yo estaba en el Departamento de Estado cuando sacamos a Manuel Antonio Noriega de Panamá, año 1989. Él se negó a negociar, él se negó a irse y hubo entonces que decidir invadir Panamá. Estaba haciendo un llamado de atención. Atentaron contra Panamá y habría que atentar entonces como contra Venezuela, ya que Maduro se niega a ir. Esa es la disyuntiva que le ofrecen a Venezuela. Pompeo, secretario de Estado norteamericano, por otra parte, hace 4 días señaló en un mensaje tan propio del imperialismo que iba a reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas en cuanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se haga a un lado. Los tweets de periodistas opositores venezolanos refiriéndose a la posibilidad de una invasión. Pero aquí estamos claramente ante un hecho de intromisión, ante un hecho donde Estados Unidos, en concomitancia con el gobierno de Colombia y con traidores venezolanos, como este agente de la DEA, están complotando, desestabilizando y generando acciones como estas, de infiltrarse por vía marítima en La Guaira y tratar de generar mayores grados de zozobra en Venezuela. Pero aquí yo creo que hay que agradecer al trabajo impecable de infiltración en los grupos terroristas que están radicados en suelo colombiano, de la seguridad venezolana, pero también el apoyo que le ha dado los propios ciudadanos venezolanos. Aquí ha trascendido que pescadores venezolanos alertaron sobre la presencia de lanchas rápidas que se dirigían a la costa y avisaron por tanto a la fuerza de seguridad. Aquí estamos en una operación militar promovida por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, frustrada gracias a una información de inteligencia. Y eso hay que destacarlo con todas las herramientas que puedan tener aquellos gobiernos como el venezolano sometidos a una presión y a un chantaje y a sanciones y bloqueos. Pablo, esta es otra medida armada frustrada en Venezuela y también otro fallido intento de golpe de Estado. ¿Quién financia estas operaciones? Aquí hay un financiamiento claramente de aquellos
que quieren la salida del gobierno de Nicolás Maduro, que quieren desestabilizar a Venezuela, que quieren apoderarse de sus recursos petrolíferos, aquellos que quieren un cambio porque de esa forma ellos se ven beneficiados. ¿Quiénes? Estados Unidos, la administración norteamericana, todos aquellos grupos empresariales, militares que están decididos a apoderarse de toda esa amplia faja de recursos petrolíferos que tiene Venezuela y que lo convierten con más de 220.000 millones de barriles de petróleo en la mayor reserva del mundo. ¿Quiénes están interesados también? El gobierno colombiano, que es títere, sujeto activo de estos complots y de estas sazonadas que se realizan contra Venezuela. Grupos vinculados al narcotráfico, indudablemente donde se da el contrasentido, la paradoja, pero la hipocresía también, de acusar a Venezuela de patrocinar el narcoterrorismo y el narcotráfico, cuando el mayor productor y exportador de cocaína es precisamente Colombia, que permite financiar entonces a grupos mercenarios, a grupos terroristas que se infiltran tanto por la frontera terrestre como en este caso por la frontera marítima. La DEA, como se ha visto a lo largo de la historia de sus incursiones en Latinoamérica, promueve también la desestabilización política a la par de su combate aparente contra los drogas. Estados Unidos, Colombia, el narcoterrorismo, los narcoparamilitares, toda una playa de un club delictivo que se ha creado para desestabilizar a Venezuela. Dime, con todos estos atropellos, estos ataques que está realizando la oposición y también el vecino de Colombia con el apoyo de Estados Unidos, dime por qué la comunidad internacional está muda, callada. Porque es una comunidad internacional cobarde, temerosa, medrosa, absolutamente hipócrita, un grupo de Lima hipócrita sometido a los dictados de Estados Unidos, una OEA absolutamente sometida a Washington, dirigida por un personaje como Luis Almagro, que denigra a los latinoamericanos. Luis Almagro es un títere absoluto de la administración de Donald Trump. ¿Qué comunidad internacional se va a levantar si Donald Trump amenaza de inmediato con cortar el financiamiento? Luis Almagro no se quiere ver sometido a no tener un salario mensual si Estados Unidos corta el suministro de financiamiento. ¿Qué pasa con el Grupo de Lima? ¿Qué pasa con todos aquellos políticos y dirigentes ligados a Juan Guaidó que han robado miles de millones de dólares financiados por Estados Unidos? ¿Qué hace la Unión Europea? ¿Qué hace la OEA? ¿Qué hace la ONU? Absolutamente nada, porque están basados en hipocresía, en un doble rasero, en mostrarse agresivo contra los países más débiles, pero sometido y genuflexo frente a gobiernos totalitarios, regímenes como los de Estados Unidos. No hay que confiar en esta comunidad internacional que simplemente se observa complaciente frente a los poderosos, pero ayuda a sancionar, a bloquear, a embargar y a generar desestabilización contra los países. Y ejemplo de eso, Irán, Cuba, Venezuela, Norcorea, la Federación Rusa, Siria. No podemos confiar en esta comunidad internacional. Muchísimas gracias, Pablo, por tus opiniones. Bueno, así es el análisis del periodista Pablo Joffre sobre lo que está pasando en Venezuela. Seguro mañana también vamos a seguir ese análisis, esa discusión. Bueno, ya es las 3:26 de la tarde. Entraremos en esta pequeña pausa y al volver vamos a seguir analizando sobre todo lo que, esa disputa que no tiene fin entre Estados Unidos y China sobre la OMS y alrededor de la geopolítica del COVID-19. Causa Chuncoca, la cadena de emisoras que crece acompañando la revolución y el cambio social en el país. Tú eres mi amorcito, verde cogollito. Somos Causa Chuncoca, la emisora de la coordinadora de las 6 federaciones del trópico. Mamá Coca, cómela que si tú, madre de nuestra dignidad. Nunca me faltes, nunca te mueras, hoja milenaria. Nunca me faltes, amahuañuicho, comer ñahuicita. Causa Chuncoca, la cadena satelital de emisoras de la revolución que se escucha. Estamos presentando Contexto Internacional, Contexto Internacional, programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Hola, muy buenas tardes.
a los que nos acompañan en este programa Contexto Internacional con mí, Oliver Vargas. Y bueno, entraremos a la gran disputa geopolítica del COVID-19 entre Estados Unidos y China. Y bueno, tal vez escuchaste algo sobre acusaciones que hace Estados Unidos contra China de que el COVID-19 es un invento humano de un laboratorio chino. Y hasta están algunos políticos de la extrema derecha en Estados Unidos están lanzando juicios de responsabilidad contra el gobierno de China, citando también el Partido Comunista de China. Pero al momento de presentar pruebas para estas acusaciones contra China, bueno, obviamente están totalmente ausentes. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que Estados Unidos no ha entregado evidencia para respaldar las especulaciones del presidente de Estados Unidos de que el coronavirus se originó en un laboratorio chino. El director de emergencia de la OMS, Michael Ryan, dijo que no hemos recibido información o evidencia específica del gobierno de Estados Unidos en relación con el presunto origen del virus. Por lo que desde nuestra perspectiva, esto continúa siendo especulativo. Entonces no entregaron nada para apoyar sus acusaciones contra China. Pero igual, siguen difundiendo estas falsas noticias. Por ejemplo, el secretario de Estado Mike Pompeo, que antes era el director de la CIA antes de entrar al gabinete de Donald Trump, indicó que hay gran evidencia que respalda la afirmación de que el COVID-19 originó en un laboratorio chino. Pero bueno, cuando algunos periodistas le preguntaron a la OMS, a ese director Michael Ryan, igual dijo, esas son sus palabras de la OMS, como cualquier organización basada en evidencia, estamos muy dispuestos a recibir cualquier información que lleve al origen del virus. Si la información y evidencia están disponibles, es asunto del gobierno de Estados Unidos decidir compartirlas y cuándo, pero es difícil para la OMS operar con un vacío de información al respecto. Entonces, el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado, los dos difundiendo acusaciones sin ninguna prueba. Entonces, ¿cómo se queda en Estados Unidos en el mundo? Me parece increíble que siga habiendo países, gobiernos de América Latina, como lamentablemente lo nuestro, que mira hacia el norte, mira hacia Nueva York, a Washington, como el paraíso que tiene todas las respuestas, cuando en realidad están enfrentando toda esta pandemia de una manera muy irresponsable. Primero en esto de difundir noticias falsas para desprestigiar a China, y segundo en la manera
muy desorganizada, de que han organizado su respuesta sanitaria frente a esta pandemia. Recordamos que Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de contagios y muertos. Ya superaron el 70,000 muertos en Estados Unidos por coronavirus. Ante el colapso, ante la falta de organización adecuada dentro de Estados Unidos, porque el sistema de salud allá sigue siendo un sistema privado, y también en el tema económico están en muchos problemas. Ya más de 16 millones de personas en Estados Unidos ya perdieron sus fuentes laborales por esta pandemia, mientras en China, gracias a las políticas del Estado de intervenir en la economía, han logrado reactivar su aparato productivo y proteger los empleos de la gente. Pero bueno, seguro que estas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, rechazando las acusaciones de Estados Unidos contra China, va a aumentar el sentido de odio que tiene dentro del gobierno de Estados Unidos contra la OMS. Hay que recordar que esto es una disputa que lleva muchas semanas. Hace 3 semanas el gobierno de Estados Unidos anunció que va a retirar, suspender sus aportes económicos, su financiamiento a la OMS, porque no les gustaba que la OMS reconocía el éxito que tiene China enfrentando esta pandemia. Es decir, por razones políticas han abandonado la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia mundial, justo cuando esa organización es lo más necesario para poder entender la pandemia, para poder tener datos confiables, fidedignos, para poder coordinar la respuesta a nivel internacional. Justo en ese momento, Estados Unidos decide lanzar una guerra contra la OMS por razones políticas, geopolíticas. Bueno, esto fue la respuesta de la OMS frente a las acusaciones de Estados Unidos de que ellos eran vendidos de los chinos solo por reconocer el éxito que tuvo China frente a esta pandemia. Esto fue la respuesta a Donald Trump. The United States of America has been a long-standing... Los Estados Unidos de América han sido amigos de la OMS desde hace mucho tiempo y generosos, y esperamos que lo sigan siendo. Lamentamos la decisión del presidente de los Estados Unidos de ordenar la suspensión de la financiación a la OMS. La agencia fue creada en 1948 para coordinar la política sanitaria internacional, particularmente en enfermedades infecciosas. Cada Estado miembro paga su cuota. Las llamadas contribuciones evaluadas se calculan en función de la riqueza y la población de cada país. Estas cuotas solo representan cerca de 1/4 parte de la financiación total de la OMS. Esta es la factura de los Estados Unidos, más de 59 millones de dólares al año, con un total de 118 millones de dólares para el bienio 2018-2019. Uno de los mayores donantes de Estados Unidos es Bill Gates, a través de su fundación. En este tuit
asegura que suprimir los fondos a la OMS durante una crisis sanitaria mundial es tan peligroso como parece. Queda en el aire la respuesta financiera de otros estados y de aportaciones privadas. Bueno, muy grave esa situación que en plena pandemia están suspendiendo su apoyo para la Organización Mundial de la Salud. Y también en muchos temas los Estados Unidos se están retirando del escenario internacional. Por ejemplo, justo ayer, varios países, entre ellos Inglaterra, Francia, Alemania, se han reunido con la OMS y han decidido aportar millones para la lucha contra el coronavirus. Pero ¿quién estaba ausente? Los Estados Unidos. Bueno, ya estamos entrando en la parte final de este programa Contexto Internacional. Y bueno, para terminar, echaremos un vistazo a las noticias del Medio Oriente, donde el ex primer ministro de Israel, del régimen sionista de Israel, Ehud Barak, admitió de que eliminar a Hezbollah es imposible. Bueno, ¿qué es Hezbollah? Mucho se habla en algunos medios sin entender en realidad lo que es. Hezbollah es la parte armada de un partido político de Líbano y es un ejército con una guerrilla que se declara en resistencia contra el colonialismo israelí, contra las intervenciones militares de Estados Unidos, y tienen mucho respaldo dentro del Líbano, y ahora son el segundo o tercer partido, si no me equivoco, más grande del Líbano, y son parte del gobierno, como parte de una mega coalición que gobierna en Líbano. Pero sigue teniendo su ala armada, que es Hezbollah. Es una fuerza antiimperialista, en realidad. Un movimiento de resistencia dentro del Medio Oriente, que en el año 2006 han logrado derrotar la invasión israelí contra Líbano. Y bueno, en reconocimiento de ello, el ex premier israelí Ehud Barak dijo hoy día de que, bueno, no hubo la posibilidad alguna que causase de la eliminación de Hezbollah, que es un movimiento resistente y enraizado en las ciudades libanesas. No hubo posibilidad alguna de acabar con este movimiento sin entrar en el sur del Líbano. Bueno, así el poder militar de Hezbollah, de este movimiento guerrillero de resistencia, atemoriza a los israelíes. Bueno, con mucha razón que son satanizados en la prensa de los Estados Unidos y por supuesto de la derecha latinoamericana. Bueno, ya concluimos este programa Contexto Internacional. Estaremos mañana a la misma hora para seguir el análisis
la discusión sobre las noticias más importantes a nivel internacional. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Causachuncoca. El espacio nos une, nos invita a disfrutar